Ríos. Mi nombre es Antonio José Salazar. Stephanie Córdoba. Y les vamos a presentar el capítulo 4 de reacciones en disolución acuoso. Como primer ítem tenemos propiedades generales, tenemos reacciones de precipitación y tenemos reacciones ácido-base. Tenemos reacciones de redox, concentraciones y análisis gravimétrico. Las valoraciones ácido-base, valoraciones redox y por último las aplicaciones para la ingeniería civil. Comencemos. Habíamos mencionado, en este momento vamos a trabajar lo primero que encontramos en el libro de Chang, que son las propiedades generales. Para esto tenemos que entender qué es una disolución y de esta manera poder abarcar lo que vamos a encontrar como electrolitos, no electrolitos, electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Empezamos con una disolución. Una disolución es aquella sustancia homogénea de dos o más sustancias, valga la redundancia, que básicamente es su composición. Con esto nos damos cuenta de lo que son electrolitos y no electrolitos. Como propiedades generales de los electrolitos, encontramos que son aquellos que en medios acuosos se dividen en dos: electrolitos y no electrolitos. Electrolitos son aquellos que logran disociarse completamente en medios acuosos. Y por el contrario, los no electrolitos son aquellos que logran no disociarse completamente en una reacción. Como ya habíamos mencionado esto, tenemos que tener en cuenta que para la categoría de los electrolitos encontramos dos clases: electrolitos débiles y electrolitos fuertes. Ya habíamos dicho previamente que los electrolitos y los no electrolitos son aquellos que se disocian completamente o en su defecto no completamente en medios acuosos. En los electrolitos, cuando encontramos que se disocian completamente en medios acuosos, encontramos aquellos electrolitos que son débiles y aquellos electrolitos que son fuertes. Aquellos electrolitos débiles son aquellos que, aunque logran disociarse también en medio acuoso no completamente, no logran conducir completamente la electricidad, o sea, no son unos buenos conductores. Por el contrario, los electrolitos fuertes sí logran conducir la electricidad. Empecemos por la definición. La palabra electrólisis significa destrucción por electricidad, es decir, que es el proceso de descomposición de una sustancia por medio de la electricidad. ¿Cómo? Mira este ejemplo para entenderlo mejor. Colocamos dos vasos boca abajo dentro de un barreño. Deberán estar completamente llenos de agua, por lo que comprobaremos que no hay burbujas de aire en su interior. Ahora cogemos dos cables con una pinza en el extremo de cada cable. Colocamos un cable dentro del vaso y el otro en el interior del otro vaso. Luego cogemos una pila y conectamos este cable en su extremo positivo. Luego el otro cable lo pincharemos en el negativo. Vemos que en ambos vasos comienzan a salir pequeñas burbujas y el nivel de agua de cada uno desciende. ¿Por qué? Tenemos la pila con su polo positivo y negativo. El cable que sacamos del lado positivo es el ánodo y el del negativo el cátodo. Como si fuera un imán, este lado atrae la carga negativa de las moléculas y este otro la positiva. Ahora se separan los átomos y en este vaso pasa el hidróxido y en este otro el hidrógeno. Lo veremos más claro con lo siguiente: sacamos el vaso, el negativo del agua y rápidamente colocamos una cerilla en su interior. Oirás de repente un sonido sordo, provocado por el hidrógeno. Si ahora hacemos el mismo proceso con el vaso positivo, la cerilla resplandecerá. Así hemos demostrado la electrólisis del agua. Continuamos con este capítulo 4, la sección 4.2, en donde vamos a trabajar qué son las reacciones de precipitación. Reacciones de precipitación. Listo.
Primero que todo, ¿qué son las reacciones de precipitación? Son las reacciones en las cuales se forma un producto insoluble en un medio acuoso. Entonces, producto insoluble, medio acuoso. Listo. Para que lo recordemos, lo dejaré ahí escrito. Entonces, pero ¿por qué se produce este producto insoluble? Resulta que al mezclar estas sustancias iónicas, lo que se genera es que estos iones tienden a estar en el medio, los iones tienden a estar muy juntos, por lo cual se va a producir este producto insoluble como un precipitado. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que partir también de qué son estos dos conceptos que nos van a ayudar a entender cómo se dan estas reacciones. Entonces, esto bien, eso. Tenemos que definir primero qué son los electrolitos, tanto fuertes como débiles. Entonces, electrolitos. Están débiles y están los fuertes. Listo. Entonces, los débiles los definimos así: son los que se disocian parcialmente. Entonces, disocian parcialmente. Y los fuertes serían los que se disocian completamente. Completamente en iones. Es decir, parcialmente en iones. Listo, así está bien definido esto. Entonces, este concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que esta disociación parcial es reversible. Por lo tanto, eso lo tenemos en cuenta para el ejercicio, lo demarcamos así. Es reversible. Y esta, que se disocia completamente con solo la línea, que no es reversible. Entonces, reversible, y esta sería no reversible. Listo. Entonces, ¿qué otro concepto necesitamos en este tema? Sería el más importante, el de solubilidad. Entonces, aquí voy definiendo. Sería la máxima cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Entonces, para atender esto de solubilidad, aquí les va a aparecer una tabla de la sección 4.2, tabla 4.2, en donde nos muestra la solubilidad de los elementos más comunes a 25 grados, ¿cierto? Entonces aquí están tanto su solubilidad, las excepciones, cuál es soluble y cuál no. Entonces, vamos a definir qué es ser soluble y qué es ser insoluble. Entonces, soluble, decimos, es cuando se disuelve completamente. Se puede ver que se disuelve completamente, ¿cierto? Se disuelve completamente en agua, ¿cierto? Se puede ver.
se puede ver que, pues, que se disuelve y ya no se nota. Y insoluble sería el caso que estamos viendo de los precipitados, donde no se puede donde se puede apreciar que no se disuelve. Se aprecia que no se disuelve, lo que deja el precipitado. Listo. Entonces vamos a continuar con un ejercicio. Se los voy a poner aquí en el tablero para que lo lean y lo veamos cómo se resuelve en este caso. Entonces se los va a leer. Dice así. Dice: a 25 grados se prepara una solución saturada de hidróxido de zinc en agua y su pH es 8,5. Entonces vamos anotándolo. pH 8,5. Listo. Nos pide calcular el valor de K. Aquí les voy a explicar qué es el KPS, que es el producto de solubilidad. Bien. ¿Y cómo definimos esto? Esto es nada más que igual a la concentración molar de los iones disueltos en una solución saturada de agua. Entonces el ion sería, se expresa esta fórmula: A B más elevado hasta la concentración molar de este ion por concentración del B sobre B. Pero entonces, ¿qué es esto? Elevado a la que estos vendrían siendo los coeficientes de la reacción. Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos este ejemplo, pero ya una vez explicado esto, sí podemos proceder a sacar el producto de la solubilidad. Entonces, este queda así. Lo que nos piden es esta reacción. Lo que tenemos es esto: ZnOH 2 sólido. Al estar saturada, podemos decir que es reversible. Entonces, reversible Zn 2 más 2OH menos. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, inicialmente nos dan el pH 8,5. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular el valor de la constante de solubilidad y la masa del hidróxido de zinc que hay disuelta en 5 litros de solución. Entonces, lo primero lo que vamos a hacer es nombrar esto. Como vamos a llamar S a solubilidad, entonces tenemos que este es S, el coeficiente S, y este sería 2S. Entonces, necesitamos encontrar la concentración molar tanto de este como de este para poder sacar la constante de solubilidad. Entonces, vamos a hallar la concentración molar de este mediante el pOH, que sería pOH igual a 14 menos pH. Pero ya tenemos el pH aquí, lo reemplazamos aquí, queda 14 menos 8,5, y esto nos va a dar 5,5. Ese sería el pOH.
pero necesitamos es la concentración. Entonces sabemos que la concentración se obtiene mediante esta fórmula. Entonces sabemos que esto es menos logaritmo de la concentración de esto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que este pH, este sería 5,5 igual a esto, tenemos que hallar esto, entonces tenemos que quitar el logaritmo, entonces elevamos, esto lo multiplicamos por menos 1, esto queda menos, esto queda más, ahora elevamos a la 10, esto lo elevamos a la 10, esto también para el logaritmo en base 10, y nos quedará que esto va a ser igual a la concentración de OH. Listo. Aquí ya tenemos la concentración de OH, la cual esto vendría siendo igual a 3.16 por 10 a la menos 6 molar. Esta es la concentración del OH. Entonces sabemos que el OH es 2S, entonces esto sería igual a 2S. Voy a borrar acá arriba para seguir. Un segundito. Siempre acá arriba. Entonces, tenemos que 2S es igual a esto. Entonces, la concentración del zinc, al ser S, vendrá siendo la mitad de esto. Pero entonces, ¿cuánto es la mitad de eso? Lo dividimos entre 2. Hacemos esto, 2S es igual a 3.16 por 10 a la menos 6 molar. Entonces, S va a ser igual a 3.16 por 10 a la menos 6 sobre 2 igual, y esto nos tiene que dar 1.58 por 10 a la menos 7 lar. Esta es la concentración del zinc. Ahora tenemos las dos concentraciones. Tenemos que hallar la constante de solubilidad que, como la copiamos en la anterior fórmula, ya sabemos que esta es la vamos aquí. Ya tenemos las dos, entonces sacamos la constante. KPS va a ser igual a la concentración de OH de ZN2, esta, que es igual a 1.58. Más, esto lo elevamos a la 1 por este del OH menos, y esto le damos su coeficiente que es 2. Reemplazamos aquí los valores, este es 1.58 por 10 a la menos 7 por y este es 3.16 por 10 a la menos 6 al cuadrado, y esto nos tiene que dar 1
por 10 a la menos 17 molar. Listo. Esa sería la constante de solubilidad para estos dos iones, para el zinc y para el UH. Listo, ahora sigamos con la otra parte en la cual nos piden de esta concentración, nos pide hallar la masa del hidróxido de zinc, ¿cierto?, que hay disuelta en 5 litros de solución. Listo. Entonces tenemos que borrar aquí primero para poder seguir. Tenemos que M, la molaridad, es igual a número de moles soluto sobre litro solución, ¿cierto? Entonces esto queda así: 1.58 por 10 a la menos 17 igual a N, los moles de soluto, sobre los 5 litros de solución, siendo N igual, yo lo tengo a 7.9 moles por 10 a la menos 6, perdón, moles del zinc, de este ZnOH2. Listo. Ahí ya tenemos las moles, lo pasamos a moles inicialmente y ahora solo queda pasarlo, estas moles las pasamos a gramo, al peso, para sacar el peso a gramo. Entonces 7.9 por 10 a la menos 6 m de 2ZnOH2 equivale entonces una mol de esto pesa, aquí lo tengo, 99,4 gramos. Realizamos esta operación y nos va a dar 7.85 por 10 a la menos 4. Esto que va a ser gramos ZnOH2. Esta es la respuesta de cuántos gramos, o sea, esa es la masa del hidróxido de zinc que hay disuelta en los 5 litros, de la solución saturada en hidróxido de zinc en agua. Esa sería la solución. Eso sería todo. En esta sección del capítulo 4 encontramos lo que vienen siendo reacciones ácido y base. Voy a iniciar con ustedes dándoles algunas propiedades de bases y algunas propiedades de ácidos. En los ácidos podemos encontrar un sabor agrio, y podemos encontrar también que en algunos vegetales o en algunas plantas un ácido puede generar una decoloración o una pigmentación de otro color. Básicamente puede ser como degradar el color o en su efecto cambiarle de color. Siguiendo con el proceso, también encontramos que un ácido, si yo lo pongo a reaccionar con un metal, voy a encontrar que básicamente este va a empezar a oxidar el metal. Entonces podría ser otra de las propiedades de los ácidos. Si por su parte me voy a las bases, encuentro que las bases tienen un sabor, ya no va a ser agrio, ahora va a ser un sabor mucho más amargo, todo lo contrario. En este caso, las bases, si yo las pongo en soluciones acuosas, puedo lograr que una base me conduzca a electricidad. O en su defecto, si nos vamos ya a la parte de algunas plantas o vegetales, las bases podrían cambiar también el color. Por ejemplo, lo encontramos en el papel tornasol. Lo
logra cambiar el color de todo el papel. Ahora voy a continuar con los ácidos y bases de Arrhenius. En los ácidos base de Arrhenius vamos a encontrar la siguiente propiedad. Resulta y acontece que Arrhenius, dentro de toda su teoría que en su momento logró postular, nos dice que un ácido diluido en un medio acuoso, ya sea agua o cualquier otra sustancia, nos va a brindar de que un ácido logra brindar iones y hidrógeno más, como podemos observarlo en este ejemplo. Tenemos HCl que nos va a brindar un ion hidrógeno y otro ion de cloro. Por su parte, el mismo Arrhenius nos dice que las bases, por el contrario, no van a darnos iones, digamos, de hidrógeno o esto, sino que cuando una base está en solución acuosa, nos va a poder brindar a nosotros grupos de OH-, como lo podemos ver aquí. Tenemos toda una reacción de NaOH que logra descomponerse en iones de Na y grupos de OH-. Con esto voy a continuar hablándoles a ustedes lo que vienen siendo ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Por su parte, los ácidos y bases de lo que viene siendo la teoría de Bronsted y Lowry, ¿qué nos va a decir? Normalmente tenemos que para Arrhenius, un ácido es aquel que solamente me dona iones hidrógeno, pero aquí por el contrario, lo que Bronsted-Lowry quiere hacer es, nos dice lo siguiente: resulta que para un ácido te dona iones hidrógeno, pero a su vez también logra recibir grupos OH, o en su defecto, como podría ser una base, dona grupos OH y recibe iones hidrógeno. Lo podemos ver en este caso. Tenemos el NaOH, que es una base, y el HCl, que es un ácido. Se producen iones hidrógeno y un compuesto. Y lo mismo aquí, tenemos un NH3 que va a jugar como una base y un ácido. También se produce un ácido y se produce una base. Esto nosotros lo podemos llamar como una especie de neutralización, como lo podríamos encontrar en el libro guía. Tenemos una idea de lo que es un ácido, sobre todo si nos cae en la mano. Puede también que te suene lo que es una base, pero seamos honestos, ¿qué son esas cosas? Realmente todo esto es una historia de amor, pasión, engaño y traición. Bueno, y también de ciencia. Os presento al cloruro de hidrógeno, una pareja formada por el señor hidrógeno y la señora cloro. En tu estómago, además de agua, hay un montón de esto en forma de ácido clorhídrico, que es lo que usas para digerir la comida. Estos dos átomos están unidos porque comparten un electrón del señor hidrógeno y otro de la señora cloro. Y es que lo que más desean los átomos es tener estabilidad. Electrónica. El hidrógeno y el cloro necesitan un electrón más cada uno para alcanzar la estabilidad. Por eso deciden compartir los que ya tienen. Sin embargo, la señora cloro es mucho más fuerte que el señor hidrógeno. Así que es muy posible que, en un medio con agua, la señora cloro se quede con el electrón de su compañero y lo mande a paseo. Si muchas parejas de ácido clorhídrico hacen esto, todo el medio se inundará de hidrógenos solteros. Y esto es lo que hace un ácido, llenar un medio de protones, que son hidrógenos sin electrones. ¿Por qué son tan peligrosos los ácidos? El problema no es el ácido en sí, sino el hidrógeno soltero. Está tan desesperado por conseguir otro electrón que reacciona con absolutamente todo, alterando las especies químicas del entorno. Curioso, pero el hidróxido de sodio es una pareja radicalmente distinta. Seguro que lo has visto en escamas, muy usado para desatascar cosas. Está formado por la señora sodio y un anión hidróxido, que en realidad es otra pareja de oxígeno e hidrógeno. ¿Un triángulo amoroso? Puede ser. El caso es que la señora sodio previamente se había librado de uno de sus electrones para ser estable, mientras que el hidróxido se agenció uno para también alcanzar la estabilidad. Al hacer esto, ambos quedaron cargados eléctricamente, y eso es lo que los mantiene pegados. Hasta que al meter a esta pareja en agua, el medio debilita la atracción entre ellos y finalmente la pareja se rompe. Así que el solitario hidróxido busca ahora a alguien con quien compartir ese electrón de más, como un protón. Esto es lo que hace una base. En vez de emitir protones, los capta, disminuye su número en el medio. Pero recuerda, una base es tan peligrosa como un ácido. Estos hidróxidos harán cualquier cosa por conseguir un protón, como robárselo a otras especies químicas, alterándolas también. Pero, ¿qué pasaría si mezclamos el ácido con la base?
Una vez la señora cloro y la señora sodio se han librado de sus parejas, se quedan cargadas eléctricamente, pues tienen un electrón de más o de menos en cada caso, y entonces ocurre la atracción. Al unirse forman una sal, que en este caso es cloruro sódico, la sal común que usamos en nuestros... En este capítulo, el capítulo 4, sección 4.4, vamos a trabajar las reacciones de oxidorreducción. Vamos a trabajar reacciones de óxido reducción. Listo. Para introducir estas reacciones tenemos que centrarnos en que son principalmente transferencia de electrones. Entonces, primero que todo recordemos que es un electrón. Los electrones son las partículas que se mueven alrededor del átomo y tienen carga negativa. Entonces lo voy a apuntar aquí para que lo recordemos. Un electrón tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer estas reacciones? Prácticamente se van a dividir en dos tipos, ya sea de oxidación o de reducción. Estas se pueden ver habitualmente en el día a día, ya sea en la combustión de fósiles, en los blanqueadores, por ejemplo en los metales y en los no metales, ya sea por oxidación o por reducción, es que se producen en estas reacciones. Entonces, vamos a estar trabajando con lo que son números de oxidación. Entonces, primero que todo debemos recordar qué son estos números y en qué reglas manejan para poder aplicarlo a nuestras reacciones. Entonces, un número de oxidación es número de cargas que tendría un átomo en una molécula si los electrones fueran transferidos completamente. Entonces, vamos a revisar primero que todo las reglas para establecer los números de oxidación. Son 4. Primero que todo, la 1. Todo elemento en su estado natural tiene número de oxidación 0. Entonces, un elemento de su estado natural, hagamos de cuenta el hierro. Este es su estado natural, este es el estado natural del hierro. En este caso decimos que su número de oxidación es 0. Esta es la primera regla. La segunda tiene que ver con el número de oxidación del oxígeno. Entonces nosotros trabajamos con que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Ahora, la tercera, es la regla para el hidrógeno. Entonces sabemos que el hidrógeno siempre va a tener carga +1. Le damos 3 y la cuarta sería que la suma de los números de oxidación en un compuesto tiene que ser 0. Entonces, en un compuesto, suma de números de oxidación en compuesto es 0. Listo. Ya con esto podemos empezar a trabajar con un pequeño ejercicio que traje para practicar, para posteriormente hacer un ejercicio ya de este tipo de reacciones, de números de oxidación. Entonces, podemos practicar, un segundo, podemos practicar con este ejemplo. Entonces vamos a asignar números de oxidación a este. CO4 con carga -2.
¿cierto? Entonces, sabemos que en este caso tiene carga menos 2. Entonces, ¿qué decía la cuarta regla? Que la suma de los números de oxidación debe ser 0. Pero en este caso la carga es menos 2, entonces la suma nos tiene que dar menos 2. Entonces, sabemos, el oxígeno tiene carga menos 2. Entonces aquí podemos ir haciendo una ecuación que nos ayude, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser igual a menos 2. Multiplicamos menos 2 por 4, menos 8. Entonces, ¿qué número necesitaríamos aquí para que eso fuera menos 2? Buscamos el número de oxidación del azufre en la tabla periódica, el cual tiene 2. En este caso nos centramos en el que nos sirve, ¿cierto? En el 6, porque 6 menos 8 menos 2. Entonces 6 menos 8 menos 2. Listo, ahora vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo dice, les va a aparecer aquí en pantalla, y dice así, dice: en el proceso de formación del óxido férrico, ¿qué elemento se oxida y cuál se reduce? Entonces, primero que todo, vamos a establecer qué es oxidar y qué es reducir. Oxidar sería perder electrones, por lo tanto, reducir sería ganar electrones. Los electrones son negativos, entonces el que pierde electrones es el que pasa de negativo a positivo, y el que gana es el que pasa de positivo a negativo. Entonces copiamos aquí la fórmula del problema. 4 Listo. Entonces a esto vamos a asignar los números de oxidación para poder responder a la pregunta de cuál se oxida y cuál se reduce. Entonces, centrémonos por acá. O sea, aquí tenemos al hierro, ¿cierto? Pero está en su estado natural. Entonces, por la regla número 1, todo elemento en su estado natural tiene número de oxidación 0. Y ahora el mismo, el oxígeno. Aquí está en su forma diatómica, su estado natural 0. Ahora, vamos a esta parte. El oxígeno, menos 2. Entonces aquí tenemos que esto tiene que ser igual a 0, porque la última norma nos decía que la suma de los números de oxidación tiene que ser 0. Entonces, aquí tenemos menos 2 por 3, menos 6. Entonces necesitamos un número de oxidación del hierro que al restarle 6 nos dé 0. Entonces buscamos la tabla periódica y vemos que tiene uno de los números de oxidación del hierro es 3. ¿Y para qué nos sirve 3? Porque 3 por 2, 6, 6 menos 6, 0. Entonces nos serviría este número que correspondería a esta reacción. Entonces 3 por 2, 6, 0. Listo. Lo asignamos correctamente. Ahora vamos a proceder a ver cuál se oxidó y cuál se redujo. Entonces partimos de que el hierro de 0 pasó a 3. De 0 pasó a 3. Ahora el oxígeno de 0 pasó a menos 2. Listo. Entonces vamos a hacer esta pequeña gráfica que nos va a servir para identificar cuál se oxida y cuál se reduce. Listo. Entonces ponemos de aquí parten ambos desde el 0. Este pasa a 3 y este pasa a menos 2. Entonces
sabemos que cuando está perdiendo electrones, o sea, este perdió, ¿por qué? Porque pasó de 0 a 3. Por lo tanto, este se estaría oxidando. ¿Por qué? Porque pierde electrones. Y este se estaría reduciendo. ¿Por qué? Porque está ganando electrones. Entonces, aquí ya podríamos contestar la pregunta. ¿Cuál se oxida? Se estaría oxidando este, porque está perdiendo sus electrones, ya que pasa de 0 a 3. Entonces, el hierro se oxida y el oxígeno, que pasó de 0 a negativo, estaría ganando los electrones. Este se estaría reduciendo. Muy bien, eso sería todo. A partir de este momento vamos a empezar a trabajar lo que viene siendo la concentración de disoluciones. Lo que vamos a utilizar en este momento básicamente es conocer o saber de nuestras moléculas o de nuestros compuestos o de nuestras reacciones qué porcentaje de lo que queremos evaluar tenemos realmente en cada reacción. Básicamente para esto vamos a tener que utilizar nuestra fórmula de molaridad que nos muestra las moles y los litros de disolución, que se van a ver expresados como una N, como una B y como una M mayúscula. Previamente, habiendo leído ya el ejercicio planteado, nos piden calcular las moles de K2, Cl2 o 7 contenidas en un volumen de 1 litro de disolución y una molaridad de 2.16. Para esto tenemos que tener en cuenta la ecuación número 1 que nos involucra las tres cosas. Con esto sabemos que las moles van a ser igual a la molaridad por el volumen. Básicamente teniendo esto, yo sé que voy a tener las moles, que la molaridad ya descifrada va a tener que ser 2.16 moles sobre el litro de disolución por nuestro volumen, que es de 1 litro de disolución. Esto evidentemente nos va a cancelar y nos va a dejar solamente las 2.16 moles de K2, Cr2 o 7, las cuales son las que nos han pedido previamente el ejercicio. Para el siguiente ejercicio es muy similar al ejercicio ya hecho anteriormente. Tenemos una cantidad de gramos iniciales que van a ser de glucosa, tenemos la molaridad que nos da el ejercicio y nos piden hallar el volumen. En este caso sabemos que moles es igual, molaridad es igual a moles sobre volumen, pero tenemos gramos. Por ende vamos a tener que utilizar unos ciertos factores de conversión. Yo tengo 3.81 gramos de glucosa, que es muy importante siempre colocarlos como un apellido para ellos, y voy a tener que tengo 180.2 gramos por cada mol. Entonces en mi factor de conversión voy a tener 180.2 gramos de glucosa que se encuentran en una mol de glucosa. Gramos se va con gramos y solo nos van a quedar lo que vienen siendo las moles de glucosa, que son precisamente 2.114 por 10 a la menos 2. Este lo vamos a tener muy en cuenta para el siguiente procedimiento. Como ya había mencionado, voy a tener que volver a cambiar mi ecuación para poder encontrar el volumen. Entonces, yo tengo originalmente 1 que va a ser mi molaridad igual a las moles sobre el volumen. Continuando en ese sentido, yo puedo decir que el volumen es igual a las moles sobre la molaridad. O sea que esto lo voy a poner como un 2. O sea que en 2
voy a tener que mi volumen es igual a las moles que ya hallé previamente, que son 2.114 por 10 a la menos 2 moles de C6H12O6 sobre, y tengo 2.53 molar. Como ya sé, 2.53 molar me dice que hay 2.53 moles por cada litro de disolución. Estas moles son de C6H12O6, que es mi glucosa. Yo sé que por ley de dejar moles se va con moles y solo me van a quedar litros de disolución. Por ende, mi volumen va a ser de 8.36 mililitros de disolución. Para el siguiente ejercicio nos piden calcular los gramos de dicromato de potasio presentes cuando tengo un volumen de 2.50 mililitros, tengo una molaridad de 2.16 molar y bueno, en este caso vamos a utilizar la primera ecuación y la vamos a modificar. Entonces, de 1 yo puedo decir que si yo quiero calcular los gramos, a la larga primero tengo que encontrar los moles. Por ende, yo sé que las moles de dicromato de potasio, que es K2Cr2O7, van a ser iguales a mi molaridad por mi volumen. Pero hay que tener en cuenta algo. En este caso de ejercicio, yo tengo que mi volumen está en mililitros. Por ende, yo voy a tener que pasar esto a litros. Siguiendo en ese sentido, yo tengo que mis moles de K2Cr2O7 van a ser iguales a la molaridad, que en este caso es 2.16 mol de K2Cr2O7 sobre 1 litro de disolución, multiplicado claramente por 0.250 litros de disolución. En este caso, litros se va con litros y solamente nos van a quedar NK2Cr2O7, que van a ser iguales a 0,540 moles de K2Cr2O7. Eso es para el primer paso. Para el segundo paso, ya tengo las moles y solamente tengo que encontrar gramos. Por ende, por el medio del peso molecular, que es este, yo puedo encontrar los gramos, que va a ser el siguiente proceso. Entonces, paso número 2 va a ser coger las moles que ya he calculado previamente de K2Cr2O7 y multiplicarlas por el peso molecular. Pero entonces yo sé que en una sola mol de K2Cr2O7 voy a encontrar 294.2 gramos. De esta manera, el mismo factor se va a encargar de cancelar moles con moles y solamente dejarme gramos. Por ende, yo sé que la cantidad en gramos que ya he calculado previamente van a ser 159 gramos de K2Cr2O7. Como ya hemos leído previamente para este ejercicio, básicamente vamos a utilizar la fórmula que es concentración inicial por volumen inicial igual a la concentración final por el volumen final. ¿Por qué hemos decidido llegar a esta fórmula? Resulta que en el ejercicio del inicio nos dicen qué necesitamos para producir
una cantidad X de H2SO4 si tengo un volumen final de 5.00 por 10 a la menos 2 mililitros. Tengo dos concentraciones distintas y básicamente solo me piden hallar el volumen inicial. Para esto vamos a tener que modificar también la siguiente ecuación. Entonces, de 1 yo voy a sacar, como yo sé que tengo 3 de los 4 valores necesarios, puedo simplemente despejar de ahí. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular que mi volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final sobre la concentración inicial. Con esto es muy sencillo simplemente llevar a cabo el cálculo, porque como está mostrada la ecuación, simplemente voy a encontrar mililitros, molaridad y molaridad, que a la larga, como manejan los mismos dos coeficientes, se van a cancelar, como se puede ver en esta forma. Entonces yo voy a tener mi molaridad final va a ser 1.75 molar por mi volumen final, que es el que ya he mencionado antes, que va a ser 5.00 por 10 a la menos 2 mililitros, sobre mi concentración inicial. Como ya he mencionado antes, y podemos ver, molaridad se va con molaridad y solo nos van a quedar mililitros. Por ende, mi volumen inicial va a ser simplemente 102 mililitros. 6. Análisis gravimétrico. El análisis gravimétrico es una técnica analítica que se basa en la medición de la masa. En un experimento, el análisis gravimétrico es el que implica la formación, separación y determinación de la masa del precipitado. En una sustancia que tiene una concentración desconocida, si se quiere hallar la masa del precipitado, se hace reaccionar con una sustancia que tiene una concentración conocida, en el que el precipitado se seca, se filtra y se pesa. Si se conoce la fórmula química y la masa, se puede hallar la masa de la muestra original, y asimismo con esta masa de la muestra original se puede hallar la composición porcentual. Un ejemplo muy común del análisis gravimétrico es la reacción del nitrato de plata más el cloruro de sodio, ya que esto nos genera una formación pura. El procedimiento para poder hallar la masa del cloro es primero pesar la muestra del cloruro de sodio. Después vamos a agregarle agua para diluirlo. Tercero, vamos a agregarle por medio de una bureta el nitrato de plata. La plata y el cloro se van a precipitar, en el que por medio del proceso de filtración se nos va a quedar en el embudo la plata y el cloro. Después se seca y se pesa. Y con esto podemos hallar la masa del cloro, y así podemos hallar la masa del cloruro de plata. Y como el cloro que está acá en el cloruro de plata es igual al cloro que está en el cloruro de sodio, podemos hallar también la composición porcentual del cloruro de sodio. A continuación vamos a presentar un ejercicio. Una muestra de 0.6760 gramos de un compuesto desconocido que contiene iones bario se disuelve en agua y se trata con un exceso de sulfuro de sodio. Si la masa del precipitado de sulfuro de bario formado es de 0.405 gramos, ¿cuál es el porcentaje de masa de bario en el compuesto original desconocido? Vimos anteriormente la explicación del ejemplo. El análisis gravimétrico tiene dos etapas. La primera es la separación del componente que se va a cuantificar, y la segunda es el peso exacto y preciso del componente separado. El problema que mencionamos anteriormente nos está diciendo que la masa de la muestra es de 0.6760 gramos y la masa del precipitado, que es el sulfuro de bario, es de 0.405 gramos. Tenemos un compuesto desconocido que tiene iones de bario.
Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar molecular del sulfuro de bario. Entonces sabemos que el bario tiene un peso de 137.34 gramos, el azufre tiene 32.066 gramos y el oxígeno tiene un peso de 15.9994 gramos, y como tenemos 4 átomos de oxígeno, lo vamos a multiplicar y esta suma nos va a dar 233.38 gramos de sulfuro de bario. Como vimos anteriormente, el peso molecular que nos dio el sulfuro de bario fue 233.38 gramos del sulfuro de bario. Tenemos la masa del precipitado, que es 0.405 gramos del sulfuro de bario. Para hacer la conversión, sabemos que un mol del sulfuro de bario sobre el peso molecular que nos dio 233.38 gramos del sulfuro de bario por una mol de bario que equivale a una mol del sulfuro de bario. Entonces acá hacemos la cancelación de gramos de sulfuro de bario con gramos de sulfuro de bario. Mol de sulfuro de bario se cancela con mol del sulfuro de bario, y acá multiplicamos para cancelar este mol del bario. Para poder cancelar lo vamos a dividir de 137.34 gramos de bario, que esto es tener como una mol de bario sobre el peso molecular, que es 137.34 gramos de bario. Como necesitamos cancelar el mol de bario, lo invertimos y así se nos cancela, dándonos como resultado 0.2416 gramos de bario. Como ya tenemos el gramos de bario, podemos hallar la composición porcentual, que tenemos la masa de la muestra, que la fórmula es masa de bario, que es 0.2416 gramos, y la masa sobre la masa de la muestra, que es 0.6760 gramos de la muestra. Eso lo multiplicamos por 100 para así que nos dé el porcentaje, que es 35,74%. Así la respuesta de este ejercicio es: porcentaje en masa de bario en el compuesto original es de 35,74%. Listo. Continuando con el capítulo 4, vamos a revisar lo que es la sección 4.7, en la cual vamos a trabajar las valoraciones ácido base. Entonces, ¿qué son las valoraciones de ácido base? En una valoración de una disolución de concentración conocida, la cual vamos a llamar disolución patrón. Entonces tenemos disolución patrón, a la cual la vamos a agregar a una disolución no conocida, o sea, de concentración desconocida. Entonces, disolución desconocida, de concentración desconocida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al agregarla, la vamos a ir agregando gradualmente hasta que la reacción química entre las dos disoluciones se complete. ¿Para qué? Si tenemos esta disolución patrón, de la cual conocemos su concentración, digámoslo así, y su volumen. Si tenemos estas dos de la disolución patrón, al agregarlo gradualmente a esta disolución de concentración desconocida, vamos a poder hallar esta concentración final, ¿cierto? Entonces, una vez explicado esto,
para poder entender esto de una forma más dinámica, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? En el cual tenemos una disolución patrón y intentamos conocer la concentración de la disolución desconocida. Entonces, borramos esto y les voy a leer el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, el ejercicio dice así: se dispone de una botella de 1 litro de disolución acuosa de ácido nítrico de composición desconocida y densidad 1,36 gramos mililitros a 20 grados. Voy a ir copiando la reacción para que la vamos anotando los datos. Entonces, dice HNO3 más NaOH está produciendo NaNO3 más agua. Listo. Entonces vamos leyendo los datos. Dice, tenemos, se dispone una botella de 1 litro de disolución acuosa de ácido nítrico de composición desconocida y densidad 1,33. Este ácido nítrico 1,36 gramos mililitros. Esta es la densidad. ¿Qué más dice? Dice, se toman 5 mililitros de disolución de HNO3 y se diluyen en un matraz aforado hasta 1 litro de disolución y la disolución resultante se valora con NaOH de concentración 0.1 molar. Nos está preguntando, determine la concentración en porcentaje en peso de la disolución de HNO3 de la botella si en la valoración de 25 mililitros de la disolución diluida se gastan 15,7 mililitros de NaOH. Entonces, apuntemos. De NaOH nos acaba de decir que se gastó 15,7 mililitros y que esta disolución son 25 mililitros. Es decir, que se valoró con esta en una concentración de 0,1 molar. Listo, ya tenemos los datos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer primero? Primero que todo, tenemos que encontrar la concentración inicial del HNO3. Entonces, ¿cómo hallamos esa concentración? Tenemos esta fórmula, la cual dice concentración inicial, volumen inicial es igual a concentración final, volumen final. Entonces, ¿qué datos tenemos de esta ecuación? Llamémosla 1. Tenemos volumen final, concentración final con el que se valora, y el volumen inicial. Necesitamos la concentración inicial de esto. Entonces, despejando para la concentración inicial sería CF de F de G. Si reemplazamos esto sería concentración inicial de HNO3 sería igual concentración final con la que se realiza la valoración, como lo enuncia el problema, por el volumen final sobre el volumen inicial, 25 mililitros. Esto va a ser igual a 0,0628 de H3. Listo, tenemos la concentración inicial. Pero ¿dónde viene esta concentración inicial? Estos serían de los 5 mililitros iniciales que inicia el problema. ¿Cierto? Entonces, estos serían en la disolución de 1 litro. Una mol Entonces aquí podemos sacar de una vez las moles que las vamos a necesitar ahora.
que serían 0.0628 moles de HNO3. Guardemos este dato para ahorita utilizarlo y sacarlo. Como nos piden el porcentaje de peso a peso, necesitamos hallar los distintos pesos, entonces con los moles lo podemos pasar a peso. Listo. Entonces ahora sí necesitamos el peso, tenemos la concentración final, que sería 0.0628. Ya la tenemos. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos hallar los gramos en la disolución, ¿cierto? Entonces, los gramos en esta disolución serían con la densidad. Tenemos 1,36 gramos mililitro igual a masa sobre volumen, que es la definición de densidad. Entonces, el volumen lo conocemos, es de esta densidad. Tenemos que el problema dice se toman 5 mililitros de esa disolución, entonces el volumen sería 5 mililitros. Despejando aquí la masa sería 0,36 mililitros. Se pasa a multiplicar por 5 mililitros, nos quedaría en gramos, y esto nos da 6,8 gramos. Gramos de ¿cierto? De la disolución. Entonces vamos a ponerlo por aquí. 6,8 gramos. Entonces seguimos. Ahora lo que necesitamos hacer es encontrar los gramos en el soluto, ¿cierto? Entonces tenemos que estas de la molaridad, pero tenemos que estas mismas son las moles. Entonces N, por acá, N es igual a la masa, esto es un número de moles, ¿no? La masa sobre el peso molecular. Entonces, este lo conocemos de H, esto es de HNO3, ¿cierto? Entonces, el número de moles está bien, ¿no? 0.0628 moles HNO3 por el peso molecular del HNO3, que es 63 gramos mol. 63 gramos mol. Una mol, 73 gramos. Esto nos da la masa. Listo. Entonces la masa va a ser igual a esta adición, más como extracción de HNO3 y esto nos va a dar 4 gramos de HNO3. Entonces, apuntemos aquí de la disolución, estos son 5,
Entonces, borramos aquí para ya tener la respuesta, que sería el porcentaje peso a peso, en el cual sería igual a la masa de soluto sobre masa de solución. Esta sería la masa del soluto y esta la masa de la solución. Entonces será igual, y esto, perdón, ¿cuánto por ciento? Eso es lo que referencia a esto. Entonces sería este 3,9564 gramos sobre 68, 6,8, perdón. Y esto nos va a dar por 100, nos va a dar igual a 58,2%. Esta sería la respuesta a la pregunta que dice, esta sería la concentración en porcentaje peso a peso de la disolución de HNO3. Disolución HNO3. Esta sería la concentración que no conocíamos en porcentaje peso a peso. Valoraciones redos. En las valoraciones redos se diferencian de las valoraciones ácido y base, ya que hay una transferencia de electrones. Las valoraciones ácido y base, el ácido se valora mediante una base. En las valoraciones redos, el agente oxidante se valora con un agente reductor. Un ejemplo que podemos dar es cuando tenemos una disolución del agente reductor y una disolución del agente oxidante, en el que poco a poco se va añadiendo el agente oxidante a la disolución del agente reductor. Entonces llega esto a un punto de equivalencia. ¿Cómo sabemos que llegó al punto de equivalencia? Es cuando el agente reductor es oxidado por un agente oxidante. Al igual que las valoraciones ácido y base, se necesita un indicador donde va a dar el cambio de color más nítido. Si tenemos una disolución del agente reductor y una disolución del agente oxidante, estos dos van a tener sus propios colores. Muy común en las valoraciones redos es el permanganato de potasio, en el que inicialmente tiene un color morado y cuando se oxida tiene un color rosado claro. El dicromato de potasio, en el que inicialmente tiene un color amarillo naranja y se oxida y tiene un color verde. El SO2 presente en el aire es el principal responsable del fenómeno de la lluvia ácida. Se puede determinar su concentración al valorarlo con una disolución patrón de permanganato de potasio, en la forma siguiente. Calcule el número de gramos de SO2 presentes en una muestra de aire si en la valoración se requiere 7.37 mililitros de una disolución de permanganato de potasio de 0.00800 molar. El ejercicio anterior nos está pidiendo el número de gramos de SO2. Nos está dando esta reacción. También nos da la información en el que se requiere la valoración de 7.37 mililitros de la disolución de permanganato de potasio, que tiene 0.00800 molar. Entonces, en esta reacción podemos ver que el que se oxida es el azufre, ya que pasa de más 4 a más 7, y el que se reduce es el manganeso, ya que pasa de más 7 a más 2. Para proseguir en este ejercicio debemos de saber la fórmula de molaridad, que es moles de soluto sobre litros de solución, y ya que nos están dando
litros de solución, que es 7.37 mililitros, y nos están dando la molaridad del permanganato de potasio, podemos despejar moles y así nos da molaridad por volumen es igual al número de moles. Entonces, los moles del permanganato, sabemos que la molaridad del permanganato es 0.00800 moles de permanganato sobre litros de solución, ya que esto es la molaridad, por el volumen, que es 7.37 mililitros. Ya que esto está en mililitros y lo necesitamos que nos dé en litros, entonces vamos a hacer la conversión en el que un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces este litro se nos cancela con este litro y este mililitro se nos cancela con este mililitro, para que así nos dé los moles de permanganato de potasio. Nos da 5.90 por 10 a la menos 5 moles de permanganato de potasio. Para hallar gramos de CO2, como tenemos los moles de permanganato de potasio, lo primero que vamos a hacer es hallar la masa molecular de CO2. Entonces sabemos que el azufre tiene una masa de 32.066 gramos y el oxígeno tiene una masa de 15.9994 gramos, y esto lo vamos a multiplicar por 2, ya que tiene 2 átomos. La suma de esto nos da 64.0648 gramos de CO2. Entonces, como tenemos las moles de permanganato de potasio, para poder eliminar los moles de permanganato de potasio, sabemos que 2 moles de permanganato de potasio equivalen a 5 moles de SO2. Para poder eliminar los moles de SO2, sabemos que 1 mol de SO2 equivale al peso de SO2, que es 64.0648 gramos, y haciendo esta operación nos va a dar 9.45 por 10 a la menos 3 gramos de CO2. Así que nuestra respuesta sería: el número de gramos de CO2 presentes en una muestra de aire de 7.37 mililitros en una disolución de permanganato de potasio 0.00800 molar es 9.45 por 10 a la menos 3 gramos de CO2. Tema 4.9. Aplicaciones en la ingeniería. Entonces tenemos la reacción de precipitación indeseable, en el que esta es la reacción principal, que es carbonato con hídrico. Una de estas reacciones que más común se utiliza es cuando en las tuberías el carbonato de calcio se queda en las paredes del tubo. Así esto genera que haya una dificultad de pasar el agua o pasar el calor que se quiere, pues que esa es la labor del tubo. Entonces, el carbonato de calcio, los plomeros más que todo utilizan el ácido clorhídrico para poder remover ese carbonato de calcio. Entonces, esta reacción nos da un cloruro de calcio que se vuelve soluble, y de esta forma se puede quitar el carbonato de calcio de las paredes de los tubos. El segundo ejemplo de la aplicación es para obtener el magnesio metálico. Entonces, el carbonato de calcio nos va a formar la cal viva y el dióxido de carbono mediante altas temperaturas, que es sometido al carbonato de calcio. El segundo es cuando se producen los iones de calcio y los iones de hidróxido mediante que la cal viva es reaccionada más agua. El tercero es cuando el magnesio en disolución acuosa más el hidróxido en disolución acuosa nos obtiene un hidróxido de magnesio. El exceso del hidróxido provoca que se precipite el hidróxido de magnesio, y así el hidróxido de magnesio, que es reaccionado con el ácido clorhídrico, nos forma el cloruro de magnesio, en el cual el hidróxido de magnesio es el que se filtra para formar así el cloruro de magnesio. De la misma manera, cuando se aplica el proceso de electrosis, nos da que el magnesio se nos va a reducir y el cloruro se nos va a oxidar. En la reacción general es donde tenemos que el cloruro de magnesio nos va a dar el magnesio, que ya nos da el magnesio metálico, más el ácido clorhídrico. Este proceso se obtiene mediante el agua de mar, donde se hace todo este proceso de reacciones para así poder obtener el magnesio metálico.
formamos a los mejores para el mundo.